Muy buenas a todos, soy Jesús y como puedes ver en esta ocasión te traigo un vídeo diferente. La mayoría de vosotros me imagino que estáis habituados a los videotutoriales que subo a este canal, pero en esta ocasión voy a hablar de los nuevos equipos que va a lanzar Apple la próxima semana con procesador Apple Silicon, que en esencia son ordenadores que han sido desarrollados por la propia Apple de principio a fin, tanto hardware como software. El hecho de desarrollar los equipos de esta forma de principio a fin, pues da a Apple un control absoluto sobre estos ordenadores. Es algo que no habíamos visto yo creo desde los años 80 y esto debería de permitir que los ordenadores Mac vayan mejorando poco a poco, puesto que Apple podrá incorporar pues todas las tecnologías que considere oportunas para mejorar el desarrollo del sistema operativo y que todo funcione de una manera pues más eficiente, más rápida y en esencia mejor. El primer micro con el que va a equipar Apple algunos de sus equipos va a ser el Apple Silicon M1. Supongo que la M viene de Mac, pero realmente no han dicho nada al respecto. Y en esencia es un procesador derivado del A14 que ya equipa los iPhone 12 que se lanzaron recientemente y también el iPad Air de última generación. Es un procesador con una técnica de fabricación de 5 nanómetros, por lo que debería de ser bastante eficiente. De hecho, ya hablaremos un poquito de esto más adelante, pero con algunas diferencias importantes con respecto a la 14. Por ejemplo, en lugar de tener 6 núcleos de CPU, tiene 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. La GPU, en lugar de tener 4 núcleos como en el A14, tiene 8 núcleos, y lo que sí que se mantiene, por así decirlo, son los núcleos Neural Engine, ¿vale? Para inteligencia artificial, bueno, pues que permiten acelerar ciertos procesos y cosas por el estilo, que siguen siendo de 16. Además de eso, es un chip con memoria unificada que puede ser de 8 o 16 gigas, y esto quiere decir en esencia que la memoria va a ser compartida entre el procesador principal, el procesador gráfico y también este Neural Engine del que os hablaba. En realidad, a este tipo de procesadores normalmente no se les llama procesadores, sino que se les conoce como SoCs, que viene a ser algo así como System on Chip, básicamente porque en un mismo encapsulado se incorpora todo lo necesario o casi todo lo necesario para que funcione el equipo. Es decir, dentro del mismo encapsulado tenemos la CPU, la GPU, este Neural Engine del que os he hablado, controladores que son necesarios para el equipo, por ejemplo, pues para el Thunderbolt, para el USB. También se incorporan otras tecnologías de codificación y decodificación de vídeo, procesadores de señal, en fin, todo lo necesario, como os digo, para que el equipo funcione, incluida la memoria. Por cierto, no sabemos la velocidad de esta memoria RAM, pero podemos presuponer que será bastante rápida para que nunca se produzcan cuellos de botella y el rendimiento siempre sea óptimo. Este tipo de procesadores o SoCs suelen ser más complejos de fabricar que un simple procesador central como los que estamos habituados a ver en otros ordenadores e incluso en los ordenadores de Apple hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un mismo encapsulado van muchos más componentes, pero esto tiene una ventaja y es que la eficiencia de intercomunicación entre esos distintos componentes es mucho más elevada que si repartimos todos ellos por una placa base y el rendimiento debería de ser bastante mejor. Debemos de tener en cuenta que esto no es un invento de Apple, ya hay otros aparatos y dispositivos que utilizan este tipo de tecnologías, como son por ejemplo la PlayStation 5, la última Xbox, que dentro del procesador central también tienen la tarjeta gráfica y como hemos podido ver en algunas demostraciones de juegos y demás, la potencia de estas consolas pues yo creo que está totalmente fuera de duda, pueden manejar gráficos a altas resoluciones como son 4K y demás, y en principio esto no debería de ser un problema en cuanto a rendimiento. Este nuevo procesador y todos estos nuevos equipos de Apple van a venir de serie con macOS Big Sur, que es la siguiente versión del sistema operativo, que por cierto se lanza mañana jueves, y van a tener una serie de tecnologías que van a ser propias para ellos. Por un lado, por ejemplo, al utilizar procesadores con la misma arquitectura que los iPad y los iPhone, vamos a poder ejecutar aplicaciones de estos dispositivos de forma nativa. Es decir, que por ejemplo, vamos a poder utilizar LumaFusion, un programa de edición de vídeo bastante conocido y bastante potente de iOS, directamente en un MacBook Air, en un MacBook Pro o en el Mac Mini que se va a lanzar. Además, van a incorporar una capa de software que se va a llamar Rosetta 2, que va a permitir emular procesadores Intel para que podamos ejecutar aplicaciones que en un primer momento no estén disponibles para esta nueva arquitectura. La diferencia con respecto a Rosetta 1, que fue la tecnología que lanzó Apple cuando hizo la transición de PowerPC a Intel, es que en esta ocasión esa traducción de Intel a Apple Silicon no se va a hacer en tiempo real, sino que va a ser una traducción que se va a hacer de la aplicación en el momento de instalar la aplicación y por lo tanto esto debería de permitir un mejor rendimiento.
En cualquier caso, todo esto está por ver cuando lancen los primeros equipos, que como ya he dicho será la semana que viene, y ahí empezaremos a ver pues qué tal funcionan las aplicaciones nativas y qué tal funcionan estas aplicaciones emuladas. Antes de pasar a hablar de los equipos, me gustaría hacer un poquito de publicidad, ¿vale?, de mis formaciones online. En estos momentos tengo unas ofertas muy buenas en todos los cursos de Final Cut Pro 10, Motion 5, DaVinci Resolve y LumaFusion, así que si quieres aprender a editar vídeo con alguno de estos programas, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces que dejaré aquí en la descripción del vídeo. Vamos ahora con los equipos. Como ya he comentado, son 3 en total, todos ellos van a ir equipados con este procesador M1, así que el rendimiento entre ellos debería de ser bastante parecido, aunque como vamos a ver un poquito más adelante, hay algunas pequeñas diferencias. Por un lado se va a lanzar un MacBook Air que va a ser idéntico al anterior salvo por 3 pequeñas diferencias. Por un lado va a tener soporte para Wi-Fi 6, que por cierto es algo que se va a incorporar en los otros 2 equipos nuevos que se van a lanzar también. La pantalla ahora pasa a soportar una colorimetría de tipo P3 como la del MacBook Pro, solo que en este caso el brillo de la pantalla no llega a 500 nits, sino que se queda en 400 nits. Y por último, y destacable también, es que este MacBook Air no va a tener ningún tipo de ventilación. Teniendo esto en cuenta, es posible que este MacBook Air no sea capaz de mantener el rendimiento de este nuevo procesador al máximo durante todo el tiempo. Pero para esa tarea ya está el MacBook Pro de 13 pulgadas, que también se va a lanzar el martes que viene. Este equipo también va a ser idéntico al anterior, con la diferencia, como os he comentado, del Wi-Fi 6 y que va a incorporar micrófonos de mejor calidad. Además de eso, se va a lanzar también un Mac Mini, que en esencia es también idéntico al anterior, al menos exteriormente, con 2 pequeñas o 2 grandes diferencias. Por un lado, volvemos a ese color gris clarito al que estábamos acostumbrados en los Mac. Ya no tiene ese color gris oscuro que tenía pues el modelo anterior justo de Mac Mini. Y por otro lado vamos a ver una reducción de puertos. Todos estos equipos que se van a lanzar van a tener por un lado 2 puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Gen 2. En realidad los han llamado USB 4 porque el estándar USB 4 también incorpora el estándar Thunderbolt 3, pero a nivel de velocidades y a nivel de características van a ser idénticos a los que teníamos en equipos anteriores. Y este Mac Mini además también incorpora pues 2 puertos USB 3.0, una salida HDMI y una salida también Ethernet de 1 gigabit. Perdemos la posibilidad de ampliar el Ethernet a una velocidad de 10 gigabits, como sí teníamos en el Mac Mini anterior Intel, pero yo creo que en la mayoría de casos el que se compre uno de estos equipos más básicos es algo que en principio no debería de echar demasiado de menos. Todos los equipos van a venir de serie con 8 GB y van a ser ampliables hasta 16. Esto es algo que alguna gente, digamos, pues también ha criticado un poco, ¿no? El que no podamos pasar, por ejemplo, a 32 GB, pero tenemos que tener en cuenta que en los equipos cuya memoria base en Apple es de 8 GB, pasar a 32 suele costar en torno a los 700 euros. Y yo creo que hay poca gente que se compre un equipo básico, que en realidad es lo que va a lanzar Apple la próxima semana, y se plantee después ampliar la memoria hasta 32 GB, gastándose, como digo, 700 euros extra. Además de eso, el SSD en todos los casos, como ya os podéis imaginar, va a venir soldado en placa y va a ser ampliable hasta 2 terabytes. Las velocidades, eso sí, por lo que promete Apple, van a ser bastante elevadas en todos los equipos, ¿vale? En estos 3 equipos pueden llegar hasta 3,3 GB en lectura y escritura, así que en ese sentido no debería de haber ningún problema. No podemos dejar de lado la autonomía increíble que van a tener estos nuevos equipos. En el MacBook Air podemos llegar a un máximo de 18 horas y en el caso del MacBook Pro podemos llegar hasta las 20 horas, algo que era impensable con los procesadores de Intel, así que desde luego es algo con lo que vamos a ganar y mucho con estos nuevos procesadores. En principio, cuando estos equipos estén disponibles, todas las aplicaciones de Apple deberían de estar también disponibles en la tienda con el código propio de Apple Silicon, ¿vale? Para que funcionen de forma nativa en estos ordenadores y lo hagan al máximo rendimiento. Según Apple, el rendimiento de estos equipos va a ser absolutamente excelente, ¿vale? Basándonos en las cifras que dan en su página web y lo que comentaron en la keynote. Bueno, pues por ejemplo dijeron que en Final Cut Pro en algunos casos podemos ver aumentos del rendimiento de hasta 5 veces, ¿vale? Sobre todo con respecto al Mac Mini, que de estos 3 equipos que reemplaza era el que tenía la peor GPU de todas, ¿vale? Aunque todas fuesen Intel integradas, había bastante diferencia entre la de un MacBook Pro Intel y un Mac Mini Intel. Y hay otras aplicaciones como por ejemplo DaVinci Resolve, pues de la que dijeron que podía reproducir vídeo 8K sin ningún salto en un simple MacBook Air. Así que si realmente todas estas promesas se mantienen y el software empieza a estar optimizado para esta nueva arquitectura,
La cosa promete, yo creo que debería de ir bastante bien, sobre todo pasados unos meses, y esperemos que realmente este cambio de arquitectura merezca la pena para todos nosotros, es decir, para todos los que utilizamos equipos de Apple. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Es el primer vídeo de este tipo que hago, ¿vale? Así que a lo mejor se me nota pues un poquito nervioso, un poquito menos suelto de lo que me notáis habitualmente en los tutoriales. Es lo que hay, no es tan sencillo hablar a cámara aunque uno esté completamente solo. Espero que os haya gustado, eso sí, que os haya resultado útil para aclarar algunas dudas que pudieseis tener con respecto a estos nuevos ordenadores que va a lanzar Apple. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle a me gusta, suscribíos al canal activando la campanita si no lo habéis hecho aún, y nada más por mi parte. Un saludo y hasta pronto.